Muy buenos días amigos y amigas de Cutibalú, muchas gracias por su preferencia, ¿no? En nuestra multiplataforma. También ya estamos conectados a través de nuestra señal radio 107.9 FM 630 AM, hoy domingo 18 de octubre. Hoy tenemos también un programa bastante interesante, ¿no? Hay que recordar que este viernes 16 que pasó se conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y no quisimos dejar que pase así, ¿no? Como un día más, porque en realidad tenemos, digamos, la obligación y sobre todo venimos participando todos los programas, ¿no? Impulsando la visibilidad de esta población vulnerable, como es la persona con discapacidad, porque tiene mucha problemática, pero a la vez está enfrentando, pues, retos bastante importantes que debemos darlos a conocer. El 2012 se promulgó la ley 29973 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que persigue muchos objetivos que lo desarrollarán nuestras invitadas, presentándolas, ¿no? A Ana López, ella es coordinadora del colectivo Yo Cuido en Piura. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por tu participación. Buenos días, Enrique, y buenos días con todos las personas que están escuchando en estos momentos Radio Cutibalú y sobre todo tu programa Normalmente Diferentes. Bien, y también estamos con la participación de Mirela Orbegoso, ella es la presidenta del colectivo Yo Cuido, ¿no? Que está en la ciudad de Lima. Muy buenos días, Mirela, gracias por tu participación. Buenos días, señor Villegas. Muchas gracias por esta oportunidad, esta entrevista, y en nombre de toda la colectiva también saludando a Cutibalú por su 34 aniversario también. Gracias por apoyar siempre el visibilizar la situación de las personas con discapacidad, los más vulnerables y nosotras sus cuidadoras. Así es. Y Mirela, quizás para iniciar esta conversación interesante, ¿qué debemos reflexionar por esta fecha, ¿no? En algún post de ustedes, de su página, leía, ¿no? Algo bien interesante, ¿no? Más que festejar, hay que reflexionar, ¿no? Y hay que ponernos, digamos, a mirar cada uno de nosotros qué está haciendo, ¿no? Para generar una visibilidad de esta problemática. Cuéntanos para que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y viendo tengan conocimiento de todo el trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, realmente para nosotras, conforme pasaron los días y se acercaba este Día Nacional de la Persona con Discapacidad, no lo recibimos, digamos, como generalmente se hace, ¿no? Con alegría, considerando una gran celebración, porque nosotras, en cuanto a los derechos vulnerados de las personas, no lo vemos como una celebración. En este caso, para nuestros hijos con discapacidad y familiares con discapacidad, no lo consideramos que se celebra, ¿no? El Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Es más bien una conmemoración para reflexionar sobre cuánto se ha avanzado, ver sobre los errores cometidos, ¿no? Y sacar adelante, pues, ¿no? Que se cumplan los derechos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, nosotros desde el colectivo, como comentábamos, muchas mamás decíamos, no hay nada que celebrar, y no solamente nosotros, muchos colectivos, la mayoría de organizaciones, no hay nada que celebrar, ¿no? Más bien reflexionar en cuanto estamos como sociedad poniéndonos en el lado de la persona vulnerable en este caso, ¿no? De la persona con discapacidad. La empatía que no existe, la discriminación que a pesar que pasan los años, supuestamente se moderniza todo, ¿no? La tecnología avanza, pero no se ve en el campo, no se ve en la acción el resultado, no vemos, no llega, no se cobertura nada a favor de las personas con discapacidad. Entonces, realmente la crisis con la pandemia, peor aún, ha aumentado esta situación de discriminación y de crisis económica, laboral, en salud, en todo, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, las autoridades esperemos que ahora tomen cartas sobre el asunto, ¿no? Y aprendan de los errores y luchen, pues, a favor de nosotras. Vamos a ver qué pasa. Y Ana, dentro de tu calidad también de coordinadora de acá en Piura, que es bastante importante, ¿no? Porque se está dando ya una visibilidad también a la problemática. Cuéntanos un poco en el sentido de la reflexión, ¿no? Que quizás debemos empezar nosotros más bien a incluirnos, ¿no? En mostrar y ser empáticos con esta realidad, ¿no? Porque
Parece que las leyes, las normas están hechas pues para un tipo de personas, pero no vemos que hay un problema más grande. No se habla de minorías, pero más bien creo que son grandes mayorías que tienen esta problemática y que son invisibilizados, ¿no? Cuéntanos un poco de esta reflexión respecto a la persona con discapacidad. Así es, Enrique. Antes que nada, como tú bien lo has dicho, se debe decir persona con discapacidad. Hoy en día, a pesar de que, bueno, han pasado ya mucho tiempo después de la aprobación de esta ley 29973, todavía existen barreras para poder acceder a un buen servicio de salud, educación, trabajo y vivienda. Además, también todavía existe la estigmatización hacia las personas con discapacidad. Escucho mucho que se dice discapacitado, el minusválido, personas especiales, ¿no? Y no es así, con habilidades diferentes. A las personas con discapacidad se les tiene que llamar o por su nombre o llamarlo por discapacidad auditiva, discapacidad visual, pero no nombrarlos de esa manera, porque los minimizas y desde ahí ya los estás prácticamente condenando a que son unas personas que no tienen capacidad, los estás limitando y no es así, ¿no? Se debe reconocer a la persona con discapacidad por sus capacidades que tiene. Hay muchas personas con discapacidad incluso que son profesionales, sin embargo no se cumple lo que está de acuerdo a ley, no tienen un trabajo, muchos de ellos debido a la pandemia que ha suscitado este año, han sido despedidos o algunos de ellos están realizando trabajos de manera remota. Pero la gran mayoría son personas que no están laborando de manera formal. Vemos mucha informalidad porque ellos requieren en estos momentos costear los gastos que les implica su cuidado. Y prácticamente el Estado, como no apoya, no visibiliza a esta población que representa a nivel nacional más o menos el 10% de la población a nivel nacional, no nos apoya, ¿no? En las zonas rurales todavía es peor. Muchas veces allá no llega ni siquiera ayuda, apoyos, están totalmente abandonados en cuanto al tema de salud. Las postas médicas están desabastecidas con medicamentos para que puedan ellos continuar con sus tratamientos y tener calidad de vida. Falta todavía por también concientizar a la sociedad, ¿no? A que son personas que tienen derechos y que tienen derechos de igual manera que todos nosotros. Para eso está la ley, ¿no? Ahora, dentro del marco legal, Mirela, de la ley 9973, están pues ejes importantes, ¿no? Como es la salud, la educación, el trabajo, la accesibilidad, para generar pues un desarrollo de las capacidades en el tema de cada una de las personas, ya sea social, económico, cultural y tecnológico. Puntualmente, Mirela, ¿cómo está el acceso a los servicios de salud? Porque eso ha sido una limitante que siempre vemos, ¿no? Si normalmente vemos que a las personas que acuden a diferentes consultas ambulatorias tienen muchos problemas, me imagino que en el caso de la persona con discapacidad, desde la entrada ya debe ser un problema y luego acceder a los servicios, ¿no? A la medicina, ¿no? Cuéntanos un poco esta realidad, Mirela. Bueno, sí, realmente, si ya desde antes de la pandemia había una crisis sanitaria, ahora se ha triplicado, ¿no? Las personas con discapacidad y con enfermedades muy crónicas han recaído aún más. Entonces, tenemos, como se dice, el papel aguanta todo y nosotros también muchos convenios, leyes, tratados, normativas, ¿no? A nivel nacional, la ley de discapacidad, a nivel nacional también una superintendencia nacional de salud, su salud, que supuestamente ellos deben de detectar las vulneraciones a nuestra población, ¿no? Resolver los problemas sanitarios. No se hace nada, no se visibiliza, no se ve en el campo de acción. Tenemos, según la Declaración de los Derechos Universales, de los Derechos Humanos,
se da hincapié al derecho a la salud, al bienestar, ¿no? En especial de las poblaciones más vulnerables, ¿no? También la Constitución lo menciona, tenemos derecho a la protección del medio familiar y de la comunidad, como a la salud. Ellos se deben encargar de promocionar y defender, ¿no? El Estado, las políticas públicas en salud. Y con la pandemia, pues, se ha aumentado triplicado esta crisis en cuanto a medicamentos. Eso es lo que estamos padeciendo, el acceso a las consultas médicas, al seguimiento en los tratamientos, los medicamentos, ¿no? Aparte que sin ingresos económicos, peor aún, no hay medicamentos para poder acceder a ellos por los medios económicos que nos faltan. Y también, como todo se concentró en el tema COVID, no había los lugares adecuados donde se pueda atender, por ejemplo, los casos de emergencia, ¿no? De las personas con discapacidad. Entonces ya meses después de la pandemia, como que recién se han estado organizando, ¿no? Se ha hecho la red de apoyo a Machay, se ha hecho ha habido muchos decretos que ha dicho el presidente en cuanto a al protocolo de atención para la persona con discapacidad y adulto mayor. Justamente nosotras, recordando lo que hicimos, ¿no? La incidencia, enviamos a todos los congresistas un documento, un oficio, solicitando un soporte, en soporte económico y de salud durante y post pandemia, para todas las personas a nivel nacional con discapacidad, adultos mayores, enfermedades raras y crónicas, ¿no? Y también con cuidados paliativos. Bueno, ya nos han respondido esos oficios y se menciona pues que al menos ha salido las llamadas, ¿no? Por teléfono, la teleasistencia, pero es insuficiente realmente. Por ejemplo, en Lima no cobertura a todos todavía. El SIS peor, ¿no? El seguro está ahí, va, ¿no? Digamos, acomodándose, porque sus mismos profesionales también, todos nos hemos tenido que adaptar al teletrabajo, ¿no? A usar las plataformas web. Entonces, hasta llegar a ordenarse, a ver la forma en cómo accionar, ¿no? Cómo abordar este asunto de la pandemia, pues en el tiempo muchos niños han recaído, muchos pacientes adultos con otros diagnósticos crónicos también, ¿no? Hipertensos, diabetes, oncológicos. Entonces, prácticamente ahorita, viendo al futuro, ¿qué podemos esperar? ¿Qué resultados va a haber de acá a unos meses, al año que viene, ¿no? No hay rehabilitación, por lo mismo que la preocupación de contagiarse, ¿no? No hay rehabilitación. Presencial ya se ha demostrado, porque nosotros que estamos tratando de hacer talleres virtuales para la colectiva y también para todos los que siguen la página, ¿no? Las personas que deseen, ya he contactado con algunos terapeutas y realmente se está viendo que no hay resultado hacer terapia de rehabilitación mediante un videollamada, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Quizás nos puedan dar los tips a las madres, pero no es lo mismo. Nosotros no sabemos cómo hacer un masaje, ¿no? Para una persona espástica, para una persona que tiene parálisis cerebral o una hipotonía, ¿no? Crónica. Entonces, realmente la convención, aquí también vemos esto, la convención de los derechos de las personas con discapacidad también menciona que se debe tener un protocolo, ¿no? Para casos de desastres, de pandemias, pero tampoco eso ha habido, ¿no? Tampoco eso ha habido. Y justamente yo quería mencionar, la vez pasada estaba leyendo sobre este tema de la salud y encontré un artículo, de una publicación del doctor, dice, Quijano, de su salud, que menciona aquí, se está viendo el tema desde un punto de vista jurídico de la ley de salud. En la Constitución menciona el derecho a la salud, pero lo malo que en el Perú el derecho a la salud es un derecho programativo, no está considerado como un derecho fundamental, como en otros lugares. Al no ser un derecho fundamental, ¿cómo se va a velar por el derecho a la vida, a la integridad física, al libre desarrollo de la persona, en este caso más con la persona con discapacidad? Entonces, los procesos sancionadores no van a ser los que correspondan, la fiscalización, ¿no? Al momento de judicializar. ¿Por qué? Porque al no ser un
derecho fundamental. Solo programativo no tiene pues realmente el resultado que se quiere. Entonces, nuestras madres van, reclaman, denuncian, al final queda en nada, ¿no? Queda en nada. Y ha habido mucha complicación en el caso de los decesos, fallecimientos de personas con discapacidad, que no se menciona, ¿no? El trato inhumano que ha habido también en cuanto al abordaje del tratamiento, personas que han estado entre la vida y la muerte y no ha habido quien responda a las llamadas para acceder a una ambulancia, ¿no? Entonces ya hemos tenido pérdidas también, no solamente en otras organizaciones o en todos lados, sino también en nuestro colectivo, por falta de una atención, ¿no? Entonces, por falta de lugares donde acceder a que se estabilice la persona. Personas que con asma han llegado a fallecer por no tener el acceso al oxígeno, a pesar de tener una discapacidad. No hay una atención preferencial, no había el acceso, ¿no? Para trasladarla. Entonces, realmente las leyes no están en vano porque no funcionan. No se respetan las leyes acá en Perú, no se respetan los convenios internacionales. Y bueno, las madres también tienen que hacer 3 veces más los trabajos de cuidados porque tienen que hacer el papel de enfermeras, ¿no? Sin el conocimiento adecuado, salvar la situación del momento, porque no ha habido, pues, ¿no? No ha habido realmente un protocolo como debería ser. Y ahorita seguimos padeciendo con la falta de medicamentos. Eso es Así lo es, sí. que realmente nos apena demasiado, esta situación. Así es, y eso es otro gran problema, el tema de los medicamentos. Hacemos una pausa en nuestra señal radio y regresamos en Normalmente Diferentes. Eh, Leyendo un poco los comentarios, Ana, de esta transmisión, muchos coinciden, ¿no? Que si bien se instaló esta red de apoyo telefónico, solamente cumplían con las llamadas, pero nunca llegaban, ¿no? Y en realidad, pues es una problemática bastante preocupante dentro de la pandemia, que todavía seguimos, ¿no? Y todavía no pasan, ¿no? En ese aspecto, Ana, cuéntanos un poco tu experiencia, porque sabemos, pues, ¿no? Que tú, digamos, aparte de ayudar a consolidar esa articulación de las personas con discapacidad en las instituciones, sobre todo de salud, dentro de tu familia también hay personas con discapacidad y la gente tiene que conocer, ¿no? De cerca esta problemática en el tema de salud. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, en realidad, bueno, aquí en Piura, no, y así como aquí en Piura, en todo el Perú, no ha habido un protocolo de atención justamente para las personas con discapacidad. Se habla de la red de Amachay, pero sin embargo esta red no llega a todas las personas con discapacidad. Ellos se rigen en un padrón que les ha enviado el MIDIS, pero sin embargo no están ahí realmente todas las personas, inscritas todas las personas con discapacidad, ¿no? Ha pasado que durante este tiempo de confinamiento, debido también a los horarios, todo, ¿no? Que hemos tenido que estar restringidos, por ejemplo, hay una mamita que tenía a su niña con parálisis cerebral que venía complicándose el problema de su niña por las vías respiratorias, se enfermó justo el 28 de julio. Y como el 28 de julio era un día feriado, los doctores, los médicos no trabajaban. Cuando ella estuvo llamando, insistiendo para que su hija sea atendida, no había quien la atienda. Además que el Hospital Santa Rosa, acá en Piura, está denominado como Hospital COVID. La mamá tenía miedo llevarla al hospital. La niña se le complicó, su situación se agravó y llegó prácticamente muerta al hospital, simplemente por falta de atención durante todo este tiempo de confinamiento, ¿no? Desde que empezó la pandemia, desde marzo. Entonces, así como ella, hay muchas familias que tienen personas con discapacidad bajo su cuidado que por falta de atención están falleciendo. Igualmente, en mi caso, por ejemplo, yo tengo en casa a mi madre, a mi hermano, a mi hija y a mi tía, quienes son población vulnerable, son adultos mayores, son personas con discapacidad. Así como yo, también hay muchas familias que no solamente tienen una persona con discapacidad, sino 2, 3, 4. Y para nosotros, cuando, por ejemplo, tenemos una emergencia, hay muchas familias que no tienen ni dinero para trasladar a sus hijos ni en un taxi, porque el taxi te cobra 10 soles la carrera.
Entonces, para trasladarlo a su paciente desde su casa hasta el hospital o hasta un centro de salud, hay que tener dinero. Y muchas familias hoy en día están viviendo la problemática justamente de la pandemia porque no trabajan o han sido despedidos de los trabajos y no tienen ese ingreso económico para poder solventar estos gastos. Es lamentable, de verdad. Anita, Al menos déjanos hacer un enlace ya con nuestra señal de radio, que ya estamos también enganchados en los 107.9 FM 630 AM, dialogando con Ana López, coordinadora de Yo Cuido en Piura. Síguenos contando, Ana, un poco esta problemática, ¿no? de la persona con discapacidad durante la pandemia y sobre todo el caso que tú también has vivido por parte de tu familia. sí. Bueno, como te comentaba anteriormente, te decía que no existe un protocolo de atención para las personas con discapacidad, porque muchas personas con discapacidad, debido a este confinamiento, se les ha agudizado su situación de salud, ¿no? Por la falta de atención médica, porque hay hospitales que se han denominado hospitales COVID y muchas familias no han podido llevar a sus pacientes a este hospital por temor a que se contagien con este virus, porque ellos ya tienen un diagnóstico, ¿no? Hay muchas personas que han fallecido. Estaba comentando el caso de una niña del colectivo que por falta de medios económicos la madre no pudo trasladar a su niña hasta el hospital, hasta pasado un día. Además, el gobierno regional acá en Piura hablaba de el médico a tu casa, pero sin embargo el día que se le llamó para que vaya el médico a la casa de la niña a verla, como era 28 de julio, era día feriado, los médicos no trabajaban, no recibió la atención en ese momento, sino le dijeron que al día siguiente iban a ir a verla y al día siguiente la niña muere, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Igualmente yo también tengo familiares en casa que son población vulnerable y en realidad, cuando se puso mal mi mamá, tuve que yo llevarla al hospital porque a pesar de que ella está en el programa PADOMI de salud, ellos nos dicen que no tienen ambulancias para poder trasladar a este tipo de pacientes. Entonces yo pregunto, en mi caso, por ejemplo, yo tengo movilidad para poder trasladar a mis pacientes en un caso de emergencia, pero yo pregunto a las autoridades, ¿qué pasa con esa familia que es de extrema pobreza o pobreza y no tiene cómo trasladar a su paciente hasta un hospital? ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo puede trasladar? ¿Qué? ¿Tiene que resignarse a verlo morir en su casa? No es así, o sea, nosotros estamos haciendo bastante incidencia ante las autoridades, ante la Municipalidad de Piura, los gobiernos regionales, ante la Dirección Regional de Salud. Hemos estado enviando oficios justamente con Mirela para poder tener audiencias con ellos y pedirles, por favor, que atiendan a la población con discapacidad que está olvidada por las autoridades. ¿Cómo es posible que desde que comenzó la pandemia no se ha convocado a las asociaciones para ver las estrategias o establecer un plan de emergencia justamente de atención para ellos? No se nos ha convocado. Simplemente acá en Piura, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Piura nos convocó a los dirigentes de las asociaciones de personas con discapacidad en el mes de a fines de junio. La pandemia, el confinamiento empezó la quincena de marzo y recién a fines de junio nos convoca para entregarnos ivermectina para nuestros pacientes, ¿no? Para poder paliar un poco el tema del COVID, pero no solamente nuestros pacientes necesitan ivermectina, necesitamos muchas cosas más, implementos de bioseguridad, necesitamos también víveres. Hay muchas personas con discapacidad que no han recibido estos beneficios que ha brindado el Estado, como por ejemplo la canasta de víveres y el bono. No ha llegado a todas las personas con discapacidad. Y como te comentaba anteriormente, muchas familias que tenían un trabajo o tenían un ingreso, porque muchas madres se recurseaban de manera independiente con algún trabajito que realizaban ellas, que salían a vender de repente a la calle comida, algo, ya no lo podían hacer porque se tenían que cuidar justamente de este virus para poder también cuidar a su paciente, porque si esta madre de familia o esta persona con discapacidad se enfermaba, se moría, ¿no? Entonces, hasta el momento
No hay un protocolo justamente de atención para las personas con discapacidad a nivel nacional. Y es importante esto, ¿no? Como te comentaba, es importante porque los pacientes, las personas con discapacidad se están muriendo, pero no por el COVID, se están muriendo por la falta de atención de los médicos, por la falta de medicinas que no les están entregando los seguros, tanto el SIS como el E-Salud, y muchas personas están falleciendo por esto, ¿no? Lamentablemente hoy en día todo es COVID y te dicen, ah, no, falleció por COVID, murió por COVID. Y no es así. Las municipalidades y el gobierno regional nos indican que no tienen presupuesto que de acuerdo a ley deben de ejecutar, ¿no? Ahí lo dice bien claro, el 0.5% para el tema de accesibilidad y el otro 0.5% para programas. Tampoco se han llevado a cabo programas en ayuda para las personas con discapacidad. No hemos visto, al menos ni virtualmente, y si se ha realizado de manera virtual, hay que tener en cuenta que acá en Piura existen en las zonas del Bajo Piura y zonas rurales que hay muchas familias que no cuentan con los medios tecnológicos. Yo pregunto cómo van a ver ese taller si no tienen un dispositivo móvil con las características como para poder acceder a ver estos talleres, ¿no? Que ellos dictan de manera virtual. O sea, no se está pensando en las personas con discapacidad en realidad, ni la autoridad local, ni el gobierno regional. Así, y como dices tú, Ana, y resaltas bien, ¿no? El tema es que se convoque para generar este tema de plan, ¿no? Para enfrentar desastres, ¿no? Como también enfocaba Mirela, ¿no? Como por ejemplo estas momentos difíciles que estamos viviendo. En ese aspecto, Mirela, cuéntanos un poco el avance que han tenido respecto a los planes o los proyectos que ustedes han presentado y están impulsando ante diversas autoridades, ¿no? Como el Congreso, ¿no? Y obviamente que también se haga respetar las leyes que ya existen, ¿no? Bueno, sí, nosotros desde el inicio de pandemia enviamos, prácticamente nos hemos dedicado las compañeras y a Ana, yo, otras compañeras a hacer la incidencia y hemos enviado prácticamente cada quincena, cada semana enviamos oficios y oficios y oficios, así hemos estado hasta ahorita, seguimos. Y bueno, sí, se nos respondió, se ha hecho un seguimiento al pedido que solicitamos al inicio de pandemia sobre el protocolo de soporte económico y de salud, ¿no? Hemos solicitado eso en nombre, pues, de toda la comunidad con discapacidad a nivel nacional, porque no se había nada, no se sabía nada, no se hacía nada. Se nos ha respondido ya hasta ahorita, ya el Ministerio de la Mujer nos ha dado algunas respuestas, CONADIS igual. Bueno, esto fue gracias a la presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, ¿no? La doctora Mirta Vázquez, que ella gestionó ya la solicitud a nivel Congreso, en nombre de todos los congresistas, accionar para que se dé un protocolo, ¿no? De soporte económico en la pandemia. Nosotros hemos pedido este soporte en la pandemia, durante y post pandemia, porque esto no acaba todavía. Más bien va a aumentar la crisis, se va a ver recién los resultados, ¿no? En lo psicológico, lo mental, el económico, lo social, el impacto que está creándose en las personas con discapacidad. Entonces, bueno, ya el Ministerio de la Mujer nos ha respondido, nos ha derivado su solicitud de el tema más que nada que nosotros hemos solicitado en cuanto a la economía era la mayor cobertura de personas con discapacidad, o mejor dicho, el total de las personas con discapacidad al acceso a una pensión, a un ingreso mínimo por la situación que estamos viviendo. También hemos solicitado mínimo 500 soles, porque si en pañales nomás, por ejemplo, en mi caso, como otras mamás, gastamos como 200 soles o más en pañales, entonces imagínese lo demás y los alimentos de esa persona con discapacidad, ¿no? El sobrecosto que se ha generado con los implementos de bioseguridad, los útiles de aseo, ¿no? Entonces, es una cantidad terrible, menos de 1.000 soles no baja el gasto para una persona con discapacidad, solo en su aseo, en sus pañales, sus pañitos, sus cremas, ¿no? Y demás cosas, sin contar las medicinas. Entonces, nosotros solicitamos
hasta ahorita que se dé mínimo una pensión de 500 soles a todas las personas con discapacidad, por el contexto también que vivimos, ¿no? Y también solicitamos se siga entregando las canastas a nivel nacional, porque en Lima no se ha coberturado a todos tampoco, ¿no? Y generalmente ha sido gestiones que, bueno, lo ha hecho con ADIS con el fin, pues, de paliar un poco la situación, ¿no? La población que estaba ya muy enardecida realmente por la indolencia del Estado, ¿no? Entonces, hemos solicitado que se siga dando las canastas básicas de víveres, implementos de seguridad, de higiene. También hemos solicitado los medicamentos, ¿no? Nosotras, como colectivo, hemos gestionado las reuniones virtuales, haciendo posible que otras organizaciones también aprovechen estos momentos de reunirnos. ¿Para qué? Para que aprendan todos que estamos en proceso de aprendizaje, nos informemos de cómo realmente funciona, porque lamentablemente cada organismo del Estado trabaja de manera focal nomás entre ellos y no coordina con las otras entidades, cuando debería ser un trabajo en conjunto, ¿no? Para llegar a un fin, para lograr un objetivo a favor de las personas con discapacidad. Entonces, el Ministerio de la Mujer ha recomendado que sí debería aumentarse la cantidad de la pensión, ¿no? Que es de 150 cada mes, debería aumentarse. Pero se menciona en respuesta que nos han dado de que eso se encarga MIDIS. Así que ahora estamos trabajando con MIDIS, viendo ese tema, y justamente en las próximas semanas vamos a tener una reunión. Ya hemos tenido para la región Piura, a la cual se ha invitado a los aliados y a otras organizaciones a participar en la reunión con la DIRESA, ¿no? De la región Piura, también con el tema de la pensión del sistema CIFOS, en el cual también nosotros hemos enviado el documento solicitando que cambie el criterio de evaluación del sistema de focalización de hogares. Que no sea Mirela, por pobreza. Ujú. permítenos hacer una pausa en nuestra señal radio, Gracias. para regresar. Sí, justamente estaba viendo, Mirela, en el aspecto del CISFO, en el tema de los beneficios para ciudadanos con discapacidad severa, ¿no? Porque ellos están dentro del programa Contigo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco ese tema, porque también hay un problema ahí, ¿no? De cómo es que pueden acceder, ¿no? Sí, justamente nosotras hemos pedido que no sea el criterio de pobreza, pobreza extrema, porque más bajo este contexto, partiendo ya de la pandemia, prácticamente aquellas personas que eran supuestamente de clase media o pobres, ahora son pobres extremos, ¿no? Y hay que considerar que muchas personas, que la mayoría de las personas tenemos deudas, estamos endeudados, no tenemos casa propia, muchos pagan un alquiler, ¿no? Entonces, imagínense cómo están pasando con esa persona con discapacidad, ¿no? Entonces, ahorita pues todavía nos han respondido que está en verse ese tema, que lo vamos a considerar en reunión, el tema de la focalización, pero sí nos han informado que se va a coberturar al menos a más personas, ¿no? Eso justamente en las reuniones ahora que estamos teniendo virtualmente vamos a coordinar con las entidades competentes. En este caso ya estamos trabajando con MIDIS, contigo, con el programa Contigo, y también estamos a la espera de que esto también pase al Ministerio de Economía, porque al final ellos son los que suben o bajan el dedo. No hay presupuesto y con eso queda en vano todo, ¿no? Entonces, si no hay presupuesto, no se puede hacer nada. Entonces, para todo, ¿no? Generalmente ahorita están dando importancia a todo lo que no implique un gasto, pero no es así. Ahorita la pobreza se ha agudizado y va a ser peor todavía, ¿no? Por la falta de empleo. Y porque, bueno, también lamentablemente los pocos que encuentran trabajo ahorita se están pagando menos del mínimo y sin beneficios sociales por, entre comillas, el problema de la pandemia, ¿no? Entonces también hay de todo, ¿me entiende? El Estado no fiscaliza, no da sanciones como debe ser, entonces el resto, pues, de empresarios también van a aprovechar esta situación de ofrecerte un empleo a como les dé la gana, ¿no? Y bueno, si quieres lo aceptas, si no, no, no. Eso de los despidos ha sido pues un gran aprovechamiento para las empresas, ¿no? Eso lo estamos viviendo. Imagínese peor una familia que tiene a cargo una persona o dos o tres más con discapacidad. Así es, Además, también, lamentablemente. Enrique, quería comentarte que Sí, no existe un padrón
de todas las personas con discapacidad. Es importante un censo. Justamente el problema viene a raíz de esto, ¿no? De que no hay un padrón específico de todas las personas con discapacidad. Eso es lo que falta, creo, para poder aplicar bien las políticas públicas. Así es. Bueno, ya también estamos nuevamente en nuestra señal radio 107.9 FM 630 AM. Continuamos dialogando con Ana López y Mirela Orbegoso de Colectivo Yo Cuido. Y un interesante dato es que de esos 300 soles que reciben el programa Contigo, de las personas con discapacidad son cada 2 meses, ¿no? Y en realidad bueno, es bastante limitante, ¿no? Porque con esto de la pandemia se ha agudizado esta problemática de no tener acceso al trabajo, ¿no? Vemos pues que laboralmente la informalidad pues es mayor, ¿no? Y claro, tenemos que empatizar con el tema de que cada peruano se la busca de la mejor manera, ¿no? Y digamos pues que con esto de la pandemia el empleo ha caído tremendamente, ¿no? Cerca del 10% de la población es persona con discapacidad, o sea, estamos hablando de más de 3 millones, ¿no? Que no son visibilizados, que no están dentro de las políticas, digamos, de inclusión del gobierno, en el sentido de que apareció esta pandemia y a todos nos encerraron, pero no se pusieron a pensar en toda esta problemática, ¿no? Y como bien insisten, y también en los comentarios que estamos leyendo, la idea es de que no dejen de atender a la población con víveres, con medicina, ¿no? Con toda esta, digamos, demanda que tienen, como bien refería Mirela, ¿no? De pañales, cosas tan pequeñas que se pueden decir, pero no es así. Son personas que necesitan mucha atención y es diaria, a cada momento, a cada hora. En ese sentido, Ana, cuéntanos un poco el aspecto de la articulación con todas las asociaciones de personas con discapacidad que hay en Piura, porque he visto pues un trabajo bastante articulado por parte de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la proyección de llegar? Porque claro, ustedes llegan a través del colectivo nacional hacia las autoridades, ¿no? Pero acá, ¿cómo están articulando para visibilizar estos proyectos y propuestas que están haciendo? Sí, Enrique, bueno, en realidad Yo Cuido como colectivo nacional, siempre estamos enviando oficios a las autoridades y convocando a otras asociaciones a unirse, a aliarse, ¿no? Para visibilizar justamente la problemática de las personas con discapacidad. Muchas veces coincidimos en varios temas, como son el tema, por ejemplo, importante que estamos pidiendo aquí en la región Piura, y así como en Piura me imagino que será en los demás departamentos, es justamente un censo o un empadronamiento real de las personas con discapacidad, porque es lamentable que debido a esta emergencia sanitaria no se ha tenido un padrón para poder llegar las ayudas a las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, las canastas, como tú bien has dicho, el bono, no ha llegado a todas las personas porque no han estado inscritas en su SOMAPEP, o porque simplemente no están inscritos en ninguna asociación. Y justamente esa es la población escondida, ¿no? Es ese niño o esa persona con discapacidad que vive en el Bajo Piura, en la zona rural, ¿no? Que la mamá no lo saca para nada, no lo lleva ni siquiera a un CEBE, porque no hay CEBES tampoco en las zonas rurales. Entonces, ¿qué beneficio va a recibir? Muchas personas con discapacidad no tienen un certificado de discapacidad. ¿Cómo es posible que a estas alturas no cuenten con un certificado de discapacidad? ¿No? Y al no contar con un certificado de discapacidad, pues no tienen tampoco el carnet de CONADIS y tampoco están en algún programa del Estado, como es el programa Contigo, justamente lo que estaba comentando Mirela, ¿no? Este programa es justamente para las personas con discapacidad severa, es una pensión no contributiva que se recibe cada 2 meses. Tú bien has dicho, 300 soles significa 150 soles mensual. Tú lo divides entre 30 días, estás hablando de 5 soles que el Estado le está dando a una persona con discapacidad para que pueda sobrevivir en el día. 5 soles, ¿no? Yo no sé si con 5 soles tiene la madre de familia para poder comprar pañal, leche, medicina, llevarlo a su terapia. Es insuficiente, ¿no? Entonces, muchas personas con discapacidad
no acceden a estos programas también por desconocimiento, porque no saben que existen estos programas, porque no tienen justamente lo que te comentaba, el certificado de discapacidad, porque no saben ni siquiera que tienen que acercarse de repente a su OMAPET para que vengan y los evalúe el sistema de focalización de hogares, ¿no? No saben absolutamente nada, o sea, yo no sé cuál es el trabajo articulado que vienen realizando las OMAPET, ¿no? Tanto acá en la región Piura, porque deben de contar con este padrón para que realmente en estas situaciones de emergencia sanitaria, realmente esta población reciba las ayudas que el Estado brinda, ¿no? Las canastas de víveres se supone que era justamente para la población vulnerable. ¿Y acaso ha llegado a toda la población vulnerable? ¿A quiénes han llegado? ¿A quiénes se les ha repartido esas canastas? Yo pregunto, ¿dónde están los padrones que identifique y digan, señores, estas personas con discapacidad son los que han recibido los apoyos? Acá en Piura nos hemos agrupado varias asociaciones, ¿no? Somos más de 12 asociaciones y siempre escuchamos a nuestras autoridades que dicen que están articulando esfuerzos a pesar de que no tienen los medios económicos, pero sin embargo, yo pregunto, ¿nos convocaron desde un primer momento para preguntarnos, señores, a ver, estamos en un estado de emergencia, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos han consultado? Absolutamente nada hasta el momento. Incluso hay asociaciones de las zonas rurales acá en Piura que también se están contactando con nosotros y nos estamos juntando justamente para poder visibilizar la problemática, porque en realidad ya no sabemos qué hacer, ya no nos escuchan, o simplemente cuando hacemos algún pedido ante las autoridades nos dicen siempre que no cuentan con los medios económicos. Señora Ana o señor dirigente de otra asociación me dice, no hay plata. En estos momentos no hay plata, señores, porque ahorita estamos con la emergencia del COVID. Entonces, yo pregunto a las autoridades, si no tienen dinero, ¿no pueden gestionar ayudas para el colectivo con discapacidad? ¿No conocen un montón de empresas acá en Piura? Porque hay un montón de empresas a las cuales se les puede pedir ese apoyo, esa ayuda para justamente el colectivo con discapacidad, el cual es una población vulnerable y que incluso hay decretos en la cual estipulan la atención preferencial para ellos, pero sin embargo no se cumple, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos visto en la necesidad de empezar varias asociaciones a estarnos llamando, buscando, aliarnos, y justamente en las reuniones que tenemos, justamente visibilizamos esta problemática, ¿no? Alzamos nuestra voz, diciéndole justamente a las instituciones competentes, ¿no? Lo que está pasando, lo que requerimos, ¿no? Y siempre tratando de darle solución a este tema, pero que las soluciones sean en consenso con nosotros, la sociedad civil que vivimos el día a día, este tema de la discapacidad, ¿no? No solamente los familiares cuidadores, sino las mismas personas con discapacidad, que son los que viven esta problemática también. Bien, hacemos una pausa también en nuestra señal radio 107.9 FM, 6:30 AM y regresamos. Sí, y es un tema bastante interesante, Ana, ¿no? Porque dentro de los comentarios que estamos leyendo también, Fátima nos dice, ¿no? De que 5 soles se lo gasta pues en el pasaje, ¿no? De llevar a su niña con discapacidad y también los pañales, ¿no? Ella pues refiere, ¿no? De que de alguna manera pues la niña va creciendo y son otras las demandas, ¿no? Son otros, digamos, las necesidades que crecen también junto con ella, ¿no? Y realmente, pues, en Piura, de acuerdo al censo del 2017, casi el 10% de la población es persona con discapacidad. Estamos hablando casi de 168,000 personas que no son, digamos, integradas, ¿no? Que no articulan, digamos, como tú refieres, Ana, el hecho de que las autoridades se sienten y digan, ¿no? Bueno, ¿en qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos articular esos esfuerzos para atender las necesidades, ¿no? Porque son muchas, ¿no? Tú nos has graficado, pues, tu situación, ¿no? Con tu mamá, tu hijita, tu hermano, tu tía.
Y claro, como bien refiere Mirela, probablemente hay familias que tienen una persona con discapacidad a cargo, pero hay otras que tienen 3, 4, ¿no? Y ahí venimos también a lo que prontamente vamos a tocar el tema del familiar cuidador, ¿no? O sea, es un tema bastante complejo que tiene muchas aristas, pero que no lo vemos, ¿no? Probablemente siempre hemos visto que la persona con discapacidad vive de la solidaridad, pero en realidad no es eso, ¿no? En realidad lo que se necesita es que se articulen esfuerzos para que sus derechos sean respetados, ¿no? Porque cada uno de los peruanos construimos este país, hacemos este país y necesitamos que las autoridades pues articulen esos esfuerzos. Mirela, en el aspecto de la educación, ¿no? En algún momento lo tocamos, pero vemos que el gobierno está entregando tablets, difieren de la realidad porque hablamos de programas a través de los medios de comunicación, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Hay personas que no tienen acceso, no tienen un teléfono, no tienen servicio de internet porque las zonas son muy alejadas, la cobertura no llega. En algún momento en el programa entrevistamos a un profesor de La Ramada, zona rural de Piura, y los niños tenían que irse a un lugar para cargar su celular y buscar otro lugar para coger la señal. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, de alguna manera, necesitamos saber qué es lo que se tiene que hacer para el tema de la verdadera inclusión educativa, ¿no? Porque esto de la pandemia va a seguir, no sabemos hasta cuándo seguirán este tema de las clases virtuales, pero tenemos que anexar prioridades y sobre todo soluciones, ¿no? Para que los niños y niñas no estén, digamos, a la deriva, ¿no? Sobre todo de las personas con discapacidad. También en estos momentos ya nos enlazamos en nuestra señal radio 107.9 FM 630M. Cuéntanos, Mirela, sobre ese tema. Bueno, sobre el tema de la educación, ¿no? Como bien nosotros nos amparamos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los pilares fundamentales en esta convención se menciona que es coberturar que no haya la discriminación, ¿no? Primeramente, ¿no? Que no haya la discriminación y la igualdad para todos. Ese es el pilar fundamental en la convención, igual que hay que tener accesibilidad a la educación, a los derechos a la vida independiente, la rehabilitación. Ahora, en cuanto a la educación, lamentablemente, la crisis en todo sector, en todo aspecto de la vida de la persona con discapacidad, siempre hemos vivido en crisis y siempre ha estado así. Pero con la pandemia, a raíz de esto, el programa, por ejemplo, Aprendo en Casa, porque justamente también en el oficio, como nosotros hemos hecho muchas solicitudes y demandas en el oficio, ¿no? Entre ellas, aparte de el soporte en salud, también dijimos que se necesitaba urgente un programa específico para las personas con discapacidad en cuanto a la educación, ¿no? Los talleres de autoayuda también para los familiares que cuidan y también soporte en cuanto a psicología. Ahora, ¿qué pasa en el tema de educación? Bueno, muchos niños, por más que tengan los equipos, o muchos estudiantes con discapacidad, por más que tengan los equipos, no han podido acceder o no quieren acceder a las clases. ¿Por qué? Porque acá lo que no se ha visibilizado y nunca se visibiliza es la necesidad de cada condición, de cada situación que es distinta. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos estudiantes que no acceden a sus clases porque, número uno, por ejemplo, en temas de autismo, ¿no? Sensoriales, cognitivos, no prestan la atención por decir, al equipo, a la computadora, al video, para sus clases. Ya tenían una rutina de trabajo en la cual son guiados, ¿no? Para realizar su estudio. Entonces, también el problema es que, por ejemplo, según el censo del INEI del 2019, en cuanto a estudiantes con discapacidad, se menciona que hay 67,000 estudiantes con discapacidad para ese año, pero un 39% de estos estudiantes agrupa a personas con discapacidad visual y auditiva. Igualmente, la otra cantidad de porcentaje son
estudiantes con problemas cognitivos, sensoriales, intelectuales. Entonces, ¿cómo han hecho en esta pandemia para acceder a la educación? Si muchos de los estudiantes tampoco saben el lenguaje de señas peruano, ¿no? No hay profesores especializados para esto. Tampoco los que tienen discapacidad visual no tienen los equipos adecuados para poder acceder a la plataforma web de manera adecuada para seguir sus clases. No hay la cobertura de internet en las zonas rurales. No tienen los equipos, ¿no? Y si los tienen, en todo caso, aquellos alumnos que eran inclusivos han sido sacados de los colegios privados, ¿no? ¿Por qué? Porque no había alguien que les dé el soporte, que les adapte, ¿no? En esta situación de pandemia. ¿Qué han hecho? Han tenido que ir a un colegio estatal, ¿no? Ser matriculados. Claro, si abrió la matrícula, nadie va a quedarse sin matrícula, pero ese no es el caso. O sea, así como se implementó un protocolo que, bueno, de todas maneras es deficiente, no al 100% está bueno en salud o en otro tema, debió también crearse un protocolo de acompañamiento a los estudiantes con discapacidad, viendo cada necesidad, ¿no? Preparando a los profesores, dándole a los profesores las plataformas ya adaptadas y adecuadas para que puedan llevarse a cabo las clases. Igualmente, en este caso, por ejemplo, de los estudiantes, los apoyos en el SANE, hemos tenido muchos reclamos. El SANE trabaja como apoyo, pero si no tiene también las herramientas, ¿no? Si el ministerio no les da las herramientas adecuadas, ¿cuántos profesores? Y la verdad se valora mucho eso que hay, la mayoría de las maestras y profesores han adecuado un espacio pequeño sin tener en sus hogares el lugar apropiado para dar sus clases, poniendo de su bolsillo, ¿no? Todo lo que tenía que implicar. Y eso, ¿quién le va a reconocer también? Entonces es una cadena, una cosa lleva a otra, ¿no? Desde lo alto, que es el ministerio y el Estado, que debe prever esto. Entonces, prácticamente hay una gran deserción de escolares con discapacidad, no están llevando las clases y algunos no las entienden, no logran el objetivo, ¿no? Del aprendizaje porque no hay un acompañamiento. Lo ideal hubiera sido un programa de acompañamiento liderado por el equipo SANE con profesionales, ¿no? En este caso, porque la mamá a la vez que tenemos muchas madres, padres que a la vez que están trabajando en casa, los que trabajan en casa, ¿no? También tienen que hacer de profesores, hacer el seguimiento, ver los materiales, las tareas. Entonces, ahí viene otro punto, la falta de, en el caso del Ministerio del Trabajo y también del Estado, de un protocolo de conciliar la vida familiar con el trabajo seglar, ¿no? Entonces, ese es otro tema también. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mi teletrabajo trabajando, pero también la empresa me obliga a cumplir los horarios y sabiendo que yo soy una persona a cargo, que tengo a cargo una persona con discapacidad, que a la vez también tengo que atenderla y también ser su maestro, y entonces no me da esa flexibilidad en los horarios. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda cumplir la labor en general en mi hogar, ¿no? Trabajar, a la vez los cuidados, a la vez el tema de educación, ¿no? Con mi hijo con discapacidad. Entonces, ¿quién pierde al final? Es la persona, el niño o el joven estudiante con discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha configurado, no se ha creado un programa en este caso, ¿no? Claro, nos han respondido en el oficio, pero señora, ya se va a implementar Aprendo en Casa los sábados, ¿no? Para los CEBES, para las personas con discapacidad. Pero, ¿qué es un programa el sábado? Claro, ya están introduciendo el lenguaje de señas, están dando cursos recién, pero no es tampoco, pues, como lo debería ser, ¿no? Por eso es importante que la sociedad civil, para todo lo que tiene que ser normado, para todas las políticas públicas, debe estar presente, porque solamente las personas que se van a beneficiar con ciertas normas o leyes son las que deben estar involucradas porque saben lo que pasa, saben sus necesidades. Entonces, una persona sentada en un escritorio que no vive la discapacidad, que no es cuidador o asistente de una persona con discapacidad, que no sabe esa realidad, no va a poder hacer una normativa adecuada, ¿no? Entonces hacen cosas generales, pero no según la necesidad de cada grupo, ¿no? Las personas con discapacidad visual, auditiva, las personas que tienen problemas también. ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas mentales, sensoriales, ¿no? Entonces este tema de la educación
es bien también complicado, abarca mucho y ahora pues se menciona que de repente empiezan las clases presenciales, ¿no? Pero se ha pensado ya antes de eso sanitizar todos los centros escolares, están preparando ya cómo se va a llevar a cabo, se lanza, ¿no? Idea, se lanza, pero no se ve la base de cómo empezar a ordenar, ¿no? El ministerio de educación junto con las demás entidades, ¿no? Y CONADIS lamentablemente, bueno, recomienda, eh, promueve ciertos asuntos, pero la idea es que fiscalice, ¿no? Entonces no hay una sanción, pues no hay una fiscalización. Si en un hogar no hay una cabeza, en un hogar empezando, no hay una cabeza que sea firme, que corrija las cosas que están mal, ¿no? En este caso que discipline, por decirlo así, en un hogar, imagínense cómo está el Estado, ¿no? No fiscaliza, ¿no? No sanciona, o si sanciona, bueno, te saco de este puesto de trabajo ya, para que no digan nada, pero te voy a poner en otro lugar, ¿no? Entonces, y al final, ¿qué? La persona perjudicada no logró una justicia, ¿no? Entonces, la verdad es una preocupación bien grande cómo va a quedar este tema de la educación y también de los maestros, ¿no? Y de las Ujú. escuelas inclusivas. Así es. Sí, en realidad es un tema bastante complejo, ¿no? Y solamente hemos Todo, abordado el tema de todo, salud y está terrible. educación, ¿no? Qué difícil también debe ser en el tema laboral. Bueno, yo quiero agradecerles a Mirela y Ana por esta interesante conversación, ¿no? Y además, pues, que han tenido un poco digamos, de cómo es que están realizando, ¿no? Estas proyecciones dentro de las instituciones como el Congreso, que están ustedes poniendo en el tapete, ¿no? Lo que necesita para que no solamente se respete y se haga cumplir las leyes, ¿no? Sino también, como dice Mirela, de alguna manera que no se hagan las leyes en un escritorio, ¿no? Sino que convoquen a los realmente afectados para hacerlo, ¿no? Nuevamente agradecerles, ¿no? Por esta importante charla y no será el último programa de visibilizar esta problemática, porque en realidad siempre es nuestra consigna a través de la radio y del programa Normalmente Diferentes realizar, ¿no? Este tipo de conversatorios para que las personas conozcan, ¿no? La realidad, ¿no? Que no es la realidad que probablemente nos la dicen, ¿no? De boca en boca, ¿no? Sino que es una realidad oculta que debe ser mostrada. Muchas gracias, Mirela, muchas gracias, Ana, por su participación. Y bueno, quizás y algún mensaje final que quisieran dar a nuestros amigos Sí, oyentes. sí, bueno, Sí, para empezar, mencionarles que aclarar algo, ¿no? Muy importante. La colectiva ahora, bueno, nosotros estamos enviando documentos, gestionando reuniones virtuales y convocamos a otras organizaciones, grupos, colectivos o activistas para que participen, ya que está bien complicado y que ellos puedan alzar su voz, ¿no? Entonces, hacemos las invitaciones a nivel nacional a distintos representantes de distintas regiones, porque eso es lo que falta, la accesibilidad también a estar presentes en estas reuniones, ¿no? Hay un derecho de consulta y toda la sociedad civil debe estar presente en lo que le involucra con sus derechos. Y también mencionar que la colectiva piensa y uno de los objetivos que tenemos nosotros es de empoderar a las personas con discapacidad y sus familiares, ¿no? No por la pandemia quizás ahorita pues se solicita, bueno, como se mencionó, quédate en tu casa, pero ¿cómo me quedo en casa sin los recursos económicos ni los alimentos que puedo yo obtener o lo demás? Entonces, eh, recordarles a la sociedad civil, nuestros amigos, padres, madres, a las personas con discapacidad, que el objetivo en sí es empoderarnos, el objetivo es que nosotros logremos una independencia económica, trabajemos, ¿no? Produzcamos, no seamos personas que solamente se las ve como de una forma lastimera, para hacer bien social, ¿no? Ayuda social, ¿no? No estar conforme con estirar quizás, como se dice, la mano y que, bueno, me vas a dar mi canasta o me va a dar eso. Claro, el Estado está obligado a dar el soporte, sí, pero no es el fin. No, no estamos de acuerdo en que se romantice la discapacidad, que a nosotras, o a mí me ha pasado, que primero para hacernos caso me pidan una foto que denigre, que le ponga, o sea, ¿cómo les podría decir? En lo más bajo, la persona con discapacidad, dar un enfoque y verlo como con pena, con lástima, y que me digan, primero mándeme la foto a ver de la situación de la persona o del niño,
Le digo, pero ¿por qué, no? Yo no puedo estar, no podemos estar en ese plan de estar lastimero, dando lástima y pena, ¿no? Como que si ellos nos hicieron un favor. Son personas con derechos, somos personas con derechos, ¿no? Y eso se debe respetar. Y eso también queremos hacer, incentivar y animar a la población con discapacidad a que son personas y que tienen que aprender de sus derechos, tienen que reclamar, tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que unirse y seguir pues incidiendo, porque si no toda la vida nos van a estar pisoteando, a todos, ¿no? Y si pisotean a nuestros hijos, nos pisotean a nosotras como su familia, como cuidadores, peor a ellos. ¿Qué futuro les espera? ¿Qué futuro nos espera a todos? Gracias. Gracias, señor Ana, Enrique y de Radio Cutibalú. así es. Ana, Sí. brevemente tu Sí, reflexión. bueno, yo más que nada quiero decir que el Estado debe comprometerse a garantizar una mejor infraestructura y accesibilidad por parte tanto de los ministerios de Salud, Trabajo, Vivienda, ¿no? Para que apoyen realmente a un desarrollo inclusivo y equitativo y sostenible para todas las personas con discapacidad, ¿no? Se debe garantizar la participación justamente de las personas con discapacidad y su familiar cuidador para lograr así una sociedad inclusiva. Además, también hago un llamado al gobierno regional, a la municipalidad de Piura, a ser un poco más empáticos, ¿no? Y olvidarse un poco ese término de que no hay dinero, no hay plata, y pensemos y en qué soluciones podemos dar al colectivo, ¿no? A buscar de repente convocándonos para que nosotros podamos ayudarlos a ellos aportando, ¿no? Y solucionar esta problemática que estamos viviendo, ¿no? En realidad yo creo que rompiendo así un poco las barreras y abriendo las oportunidades a las personas con discapacidad, vamos a lograr una sociedad inclusiva para todos. Ese es el mensaje que quería dejar. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Mirela. Y claro, ¿no? Y sobre todo también entender que nadie está libre, ¿no? De sufrir un accidente y ser una persona con discapacidad. Tenemos que ser empáticos con eso. Nadie tiene la vida comprada, nadie sabe lo que nos puede pasar. Y tenemos que ser empáticos con eso. Agradecerles nuevamente. La discapacidad llega en cualquier momento de nuestras vidas, ya sea con un hijo, ya sea con un padre, un esposo, o con nosotros mismos, con el pasar de los años, mañana más tarde a mí me van a terminar cuidando, ¿no? Hay que pensar que en algún momento nosotros vamos a envejecer y vamos a ser cuidados. Y desde ahora la sociedad debe involucrarse en este tema, pensar a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Bueno, muchas gracias, Ana y Mirela. Nos encontramos el próximo domingo en un nuevo programa de Normalmente Diferentes. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Enrique, y gracias a todos los oyentes de Normalmente Diferentes. Sí, muchas gracias.